Bienvenidos al curso de Geografía de Panamá. Le habla su profesora Idania Gisela Caballero Saldaña. Tenemos pues la oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir los pocos conocimientos, porque nunca tenemos muchos conocimientos, siempre estamos en ese proceso de aprendizaje y de renovación también de aprendizaje. Y pues es un placer, es una bendición compartir con ustedes lo poco que sabemos. Espero que sea aprovechado al máximo y que cada uno de los conocimientos significativos que alcancemos en esta materia, ustedes de una u otra forma lo puedan aplicar para su vida, porque qué lindo es poder conocer nuestro territorio, nuestra geografía, y también puedan aplicarlo en el campo de la educación. En el material que subimos a la plataforma Classroom, que todavía no tenemos las clases habilitadas en UP Virtual, pues allí iniciamos hablando sobre el concepto de la geografía. Y pues la geografía en su inicio no era científica. Hoy día tenemos una geografía científica, pero en su inicio la geografía pues fue estudiada por pueblos como los fenicios, los romanos, los egipcios. Ellos fueron los primeros interesados en estudiar todo lo que tiene que ver con el campo de las geoformas, y pues la geografía inició de una forma descriptiva. Por eso es que cuando hablamos de conceptos, pues dividimos etimológicamente hablando el término geografía y lo dividimos en dos raíces: geo, que significa tierra, y descripción, o también grafin, que significa descripción, perdón. Grafía o grafen, que significa descripción. Entonces, cuando unimos los dos términos, podemos decir que la geografía es la descripción de la tierra, porque ese era el significado que tenía esa disciplina en sus inicios. El hombre, pues, solamente se encargó de describir lo que observaba en el paisaje geográfico. Ya sean los hechos o los fenómenos geográficos, solamente lo describían. Y pues dividimos a la geografía en su desarrollo, en su evolución, agarrándonos y apoyándonos de una de sus ciencias auxiliares, que es la historia. Y pues la historia se ha dividido en diferentes etapas o edades para el mayor entendimiento y comprensión de nosotros los seres humanos. Asimismo, la geografía en su evolución se ha dividido de acuerdo a la división de la historia. Y pues en su inicio, ¿verdad?, de la edad antigua, hubieron pues personajes muy importantes, y uno de los más importantes fue Aristóteles, que fue el primero en mencionar el término geografía. Él fue una de sus obras, porque eran hombres, usted va a encontrar Aristóteles en muchas disciplinas, en la filosofía, en las matemáticas, en el álgebra, en muchas disciplinas va a encontrar a estos científicos, filósofos, y pues él en su obra El cielo mencionó por primera vez el término geografía, significando lo que ya dije anteriormente, la descripción de la tierra. Hubieron también personajes muy importantes, como lo tenemos aquí. En la imagen tenemos a Heródoto, pero no es Heródoto. Este Heródoto es Heródoto de Halicarnaso, y allí hubo una equivocación, padre de la geografía. Heródoto de Halicarnaso es el padre de la historia, pero también se le considera un geógrafo porque en su movimiento, sobre todo en el Asia Menor, y para describir las guerras persas que se daban para su tiempo, también se dedicó a observar el paisaje geográfico y a transmitir a través de sus crónicas cómo era el lugar donde él se movía y donde se desarrollaba tal batalla. Entonces, él también dio aporte a lo que fue el desarrollo de la geografía. También tenemos a Eratóstenes, que no lo tenemos aquí en ninguna imagen de la que tengo aquí en la diapositiva, pero Eratóstenes también fue muy importante, porque Eratóstenes fue el primero en calcular, apoyándose en la trigonometría, en calcular la circunferencia de la Tierra, o sea, en medir
la cintura de la Tierra. Como que usted se pase una cinta métrica, ¿verdad? Y se mira su cinturita, esa es su circunferencia o sus caderas, o también sus bustos, ¿verdad? Va a medir lo que es la circunferencia de nuestro tronco. Bueno, así, para medir la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes se apoyó en cálculos trigonométricos y él pues hizo un cálculo en un tiempo donde calcular la circunferencia de la Tierra era una locura. ¿Por qué? Porque en la Edad Antigua se tenían algunos paradigmas, algunas creencias de que la Tierra era como un disco, pero plano. Y en este tiempo, ¿verdad? Donde este paradigma era fuerte, pues Eratóstenes se atrevió, ¿verdad?, a decir que la Tierra tenía una circunferencia aproximadamente de 39.000 y tantos de kilómetros de longitud. Entonces, cuando nos vamos a las medidas que hoy a través de diferentes aparatos tecnológicos el hombre le ha hecho, ¿verdad?, a las dimensiones de la Tierra, a la circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40.039 kilómetros de longitud. Así que no hay mucha diferencia entre la medida que Eratóstenes en la Edad Antigua arroja de sus investigaciones, de sus cálculos, a las medidas que hoy el ser humano, con todos los aparatos tecnológicos y con todo el desarrollo de la ciencia, arroja sobre la circunferencia de la Tierra. También Aristóteles, aparte de utilizar por primera vez el término de la geografía en su libro El Cielo, también es uno de los primeros en que traza coordenadas geográficas. Eratóstenes también utiliza esas coordenadas geográficas que traza sobre un planiferio Aristóteles, y pues ya Eratóstenes le atribuye nombre a esas coordenadas geográficas de latitudes y longitudes o de meridianos y paralelos. También tenemos a Claudio Ptolomeo, que él pues también hizo representaciones de la Tierra en una forma esférica. Estrabón era un escritor, hizo aproximadamente 17 tomos, como las primeras enciclopedias de aquellos tiempos, donde pues esos 17 tomos los utiliza dedicado a lo que es la descripción de diferentes fenómenos o diferentes hechos geográficos que ellos habían podido pues contemplar en su tiempo. Entonces, pues hubo un desarrollo enorme de la geografía en la Edad Antigua, a pesar de que pues era meramente descriptiva. Trataron de utilizar cálculos matemáticos. Esto ya iba siendo la geografía más que descriptiva, ya iba entrando la geografía en lo que hoy conocemos como lo que es la geografía científica. Hablaba pues que ellos se atrevieron, como Eratóstenes, como Claudio Ptolomeo, que se atrevieron a hacer representaciones gráficas de la Tierra de una forma esferoidea, medir o decir la circunferencia de la Tierra es tanto, en un tiempo muy, muy, muy difícil, donde habían creencias, como dije anteriormente, muy fuertes, que se mantuvieron arraigadas a los diferentes pueblos conocidos de aquel entonces. Tenemos por lo menos los jonios que creían que la Tierra era como un disco plano, así como lo tenemos aquí en la imagen. También había una creencia de los hindú de que la Tierra era como un disco plano, que ese disco plano se encontraba sobre un elefante, o dos elefantes, perdón, y esos dos elefantes se encontraban sobre una tortuga, o el caparazón de una gran tortuga gigante. Una gran tortuga gigante. Bueno, una tortuga gigante. Y pues ellos creían que cuando estos animales se movían, entonces el disco plano que se encontraba sobre los elefantes se movía, y esa era la explicación que ellos le daban a los movimientos telúricos de aquel entonces. También había otros paradigmas o creencias fuertes, arraigados en la población africana. Ellos creían que la cabeza, ellos creían que existía un gran gigante
y que ese gigante tenía su cabeza redonda. Sí creían en que la Tierra tenía una forma esferoidea, pero que esa forma esferoidea se encontraba sobre un cuerpo, que era el cuerpo de un gigante. Y que los seres humanos y los animales éramos el cabello de la cabeza del gigante. Y que cuando el gigante se enfermaba, entonces, producto de las altas temperaturas que experimentaba por tal enfermedad, el gigante temblaba y por eso entonces la cabeza se sacudía, y esas eran las explicaciones que ellos en su momento le daban a los movimientos telúricos. Independientemente de las diferentes formas de creer o diferentes puntos que le mencioné, aparte de los africanos, los jonios, los hinduistas, y estas creencias se fueron arraigando, fueron muy fuertes. Fue una creencia adoptada por el mundo conocido de aquel entonces. Cuando digo el mundo conocido de la edad antigua, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia, estamos hablando de África, estamos hablando también de algunos lugares de la Oceanía, donde el hombre a través de naves artesanales o rústicas, o algunas, dependiendo de la época, en avance, habían llegado a conocer. Porque el continente americano, para la edad antigua, no era conocido por el mundo, y para la Edad Media tampoco, sino fue hasta a final de la Edad Media, que pues se vino a conocer el continente americano. Y en la historia, cuando hablamos del Nuevo Mundo, nos estamos refiriendo a América. Y en historia, cuando hablamos del Viejo Mundo, pues estamos refiriéndonos específicamente a Europa y también a todo ese otro mundo conocido compuesto por África, Asia y Oceanía. Entonces, en el mundo conocido, pues ellos adoptaron o se arraigaron mucho a lo que era que la Tierra era como un disco plano. Y trataban de no alejarse de las costas, tenían su centinela que estaba siempre observando. Cuando ya sentían que se estaban alejando de la costa, el centinela pues gritaba de que no veía tierra, entonces para que a través de los diferentes navegantes se movieran, utilizaran la forma de moverse, si era a través de velas, utilizando los movimientos de los vientos, etcétera, o sea, a través de algún aparato, instrumento que lo ayudaran a moverse en las aguas oceánicas. Ellos se movían a tal punto de que el centinela, el vigía, estuviera observando la costa, porque no podían alejarse de la costa, porque si no iban a caer en un gran abismo donde no volverían jamás. Entonces, estos paradigmas, estas creencias, estuvieron pues por mucho tiempo, todo el tiempo en la Edad Antigua, toda la Edad Media, que es una edad larga, que inicia en el año 476 y que termina con la caída de Constantinopla en el año 1453 para algunos historiadores, y para otros historiadores termina en el año 1492 con el descubrimiento del continente americano por el genovés Cristóbal Colón. Y cuando digo el descubrimiento para el viejo mundo o para el mundo conocido, porque también conozco que tengo una población indígena fuerte entre mis grupos de estudiantes, y pues definitivamente ya el continente americano había sido poblado aproximadamente antes de que llegaran los europeos a nuestro territorio, habían sido poblados aproximadamente hacia unos 11.000 o 10.000 años atrás, ¿verdad? Pero que no había sido conocido los territorios por el viejo mundo o por el mundo conocido, y que fue a través de el viaje que hizo Cristóbal Colón, o los viajes que hizo Cristóbal Colón al territorio americano, es que se dio a conocer por el mundo conocido de aquel entonces, y es por eso que le decimos el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ¿Ya? Nada más para explicar esa partecita. Y más para aquellos que van a ser docentes, pues tienen que tener claro eso. O sea, ya América estaba poblado, altamente poblado. Una fuerte población se encontraba en el territorio americano cuando llegaron los europeos a América. Pero que para el viejo mundo o para el mundo conocido todavía América no se había descubierto, y por eso se dice el descubrimiento de América. Y pues estos eran los conceptos, los paradigmas que se tenían
para la edad antigua y que siguieron estando fuertes para la edad media.